Señoras y señores, muy buenas tardes. Antes de dar inicio a este foro, los vamos a invitar que por favor pongan sus teléfonos en modo silencio. Recordarles también las medidas de seguridad en caso de sismo. Puedan dirigirse hacia las puertas de salidas ubicadas en la parte superior y al lado izquierdo de esta sala. A nombre de la Universidad del Pacífico, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP, y el Grupo RPP, le damos la bienvenida al Foro Candidatos Presidenciales y sus programas económicos, que cuenta con el apoyo de la Asociación Civil Transparencia en su calidad de ente observador. Este foro puede ser visto vía streaming a través de la página de RPP y también del portal de la CONFIEP, y pueden participar con sus comentarios en las redes sociales con el hashtag Foro Económico UP. Asimismo, recordarle al público asistente que, por favor, está prohibido durante la presentación del candidato hacer alguna manifestación proselitista, por respeto a los asistentes y por respeto a los candidatos que también participaron el día de ayer. Vamos a iniciar e invitamos al estrado al señor Gonzalo Segarra, director periodístico de Semana Económica, a Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, a José Antonio Contreras, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú, a Diego Macera, economista principal del Instituto Peruano de Economía, IPE, y también vamos a invitar a Cayetana Aljovín, vicepresidenta ejecutiva de la CONFIEP, quien moderará esta sesión. Démosle la bienvenida a los miembros de este panel. A continuación, hará su presentación el candidato de Perú Libertario, Vladimir Cerrón, por 20 minutos, y luego de los cuales cada panelista podrá realizar 2 ruedas de preguntas para ser respondidas por el candidato en un máximo de 2 minutos cada una de estas preguntas. Invitamos entonces al candidato de Perú Libertario, Vladimir Cerrón. Buenas tardes, don Vladimir Cerrón, gracias por acompañarnos. Usted va a tener 20 minutos para que pueda realizar su presentación, luego de lo cual habrá una rueda de preguntas. Van a ser 2 preguntas por cada miembro del panel. Usted puede responder las preguntas desde el podio o si gusta tomar asiento y acompañarnos aquí en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos los miembros panelistas, a los organizadores y también a todo el respetable auditorio y a los medios de comunicación. Bien, Perú Libertario plantea dentro de todo el tema económico una nueva constitución política del país y un nuevo rol económico del Estado. La actual constitución política de 1993 fue promovida por el gran empresariado nacional y transnacional y demostró que en 22 años no ha podido resolver la necesidad de las grandes mayorías del Perú, sobre todo del Perú profundo, casualmente por pretender un carácter individualista, un carácter mercantilista, un carácter privatista de las instituciones del Estado y un carácter entreguista de todos los recursos naturales. Por tanto, nosotros planteamos que se haga una nueva constitución política del país mediante una asamblea constituyente, en la cual debe plasmarse el cambio del Estado regulado por el mercado a un Estado que regule el mercado. El cambio de un Estado primario exportador por un Estado industrializador y generador de empleo. El cambio del Estado centralista por un Estado que sea descentralizado. El cambio del Estado que está con mucha preferencia sobre las cifras macroeconómicas por un Estado que más bien vele las cifras microeconómicas, sobre todo del hogar. El cambio del Estado que crece a partir de la demanda externa por un Estado que más bien atienda la demanda interna y fortalezca su mercado y a la vez fortalezca su economía interna. Además, queremos también, lejos de tener un Estado privatizador, más bien un Estado nacionalizador de sus riquezas y con lo cual genere empleo, valor agregado y fortalezca y además invierta en el
Estado peruano. Como segundo punto que nosotros observamos es que el Estado debe invertir el reparto en la proporción de las utilidades que se da entre el Estado y las transnacionales. Observamos que hay contratos ley, muchos de ellos todavía en carácter de secreto, porque no se conoce mucho, tal es el caso del TPP, que no se sabe bajo qué cláusulas se han firmado, y mediante el cual muchas empresas están adjudicando el 80%, el 70% y en algunos casos el 90% de las utilidades, dejando al Estado un promedio de 30%, 20% y en algunos casos el 10%. Sin considerar también que hay empresas que están exoneradas del canon minero, por ende exoneradas de sobrecanon, otras exoneradas de regalías, otras sometidas al pedido de regalía pero voluntaria, y otras que inclusive, que son las menores, exoneradas del impuesto a la renta. Además, después de obtener estos beneficios económicos, estas empresas no invierten en el Perú, invierten en el extranjero, fortalecen sus empresas, generan valor agregado, le dan trabajo a su juventud y una vez fortalecidos regresan al Perú para que nuevamente se dé inicio a este ciclo económico. Observamos también de que como no conocemos los contratos, no hay una página web que haya colgado todas las concesiones, el pueblo no puede exigir su cumplimiento. Por ejemplo, el tema de la carretera central, que fue concesionado, ahora está obstaculizado. Vemos que el Estado está reparando cuando eso le toca al concesionario, porque para eso se le entregó la carretera, para ese mantenimiento, aspecto que no se hace. Observamos también que el ferrocarril central, en alguna de sus cláusulas, dice que tenía que dar un servicio social y no solamente extraer los minerales hacia el puerto del Callao. Pero sin embargo, frente a este problema de la carretera central, tampoco funciona o no exige esa cláusula porque es de desconocimiento del pueblo. Muchos dirán de que las inversiones se van a espantar cuando nosotros planteamos de que el 70% ahora sea adjudicado al Estado peruano y para la transnacional quede el 30%. Las experiencias de los países vecinos, tanto de Ecuador y de Bolivia, nos han podido demostrar de que el Estado ahí se adjudica el 82% de las utilidades y el empresariado transnacional el 18%. Sin embargo, no se han ido porque pese a todo eso representa un negocio. Otro punto que nosotros observamos es el tema de la soberanía, que está íntimamente ligada al desarrollo económico de cualquier país. Hablamos de nacionalización y al parecer hay quienes pegan el grito al cielo, pero observamos la nacionalización en otros países que son totalmente exitosas. Por ejemplo, el cobre, Codelco en Chile, los petróleos en Argentina, los hidrocarburos en Bolivia, Petrobras en Brasil, el petróleo en México, la misma Telefónica, que es estatal en España, tiene enormes dividendos. Sin embargo, nos han hecho creer de que aquí la nacionalización definitivamente es mala y no debe ser así. También planteamos que el Perú debe pagar ya la deuda externa. Son 40.000 millones de dólares que tenemos como deuda externa y tenemos 61.000 millones de dólares en reserva. Esta deuda externa debe renegociarse y debe cancelarse, no solamente con las reservas, sino también con la inversión en la proporción de utilidades del reparto de la explotación de nuestros recursos naturales. Creemos también de que reconocer el derecho al suelo, al subsuelo, reconocer el derecho de la consulta previa a los pueblos con carácter vinculante y reconocer, como debe ser con carácter de ley, el convenio 169 de la OIT, va a traer por el contrario bienestar al país y va a poder disminuir estos conflictos sociales que se han ido dando, donde Lima quiere decidir por los pueblos del interior, muchas veces sin haberlos consultado. En tal sentido, yo creo que si el empresariado tuviera un contacto directo con el gobernador regional o con el presidente de la comunidad, esto sería más fluido y podría negociarse mejor. Porque ¿cómo ven las comunidades a la empresa privada? Como privado, como que son. ¿Cómo lo ve al Estado? También lo ve como privado, porque cobran los impuestos y casi nada revierte y genera el malestar. Y no tanto por la empresa privada, sino porque el Estado no devenga dinero a esas comunidades.
En tal sentido, la comunidad está en el flanco intermedio. También creemos de que algunos servicios estratégicos del país deban ser peruanizados o recuperados por el Perú. Por ejemplo, el tema de la privatización del agua, Sedapal se ha puesto en proinversión, es realmente preocupante y se está hablando de líquido vital. También vemos así corredores aéreos, el 70 o casi el 80% está en manos del país de Chile. Vemos carreteras, AFPs y demás, que Chile prácticamente ha copado todos los servicios estratégicos que tiene el Estado y que lógicamente eso atenta también contra el desarrollo económico nuestro. Impulsar las fronteras vivas también es una necesidad, lógicamente flexibilizando temas económicos como los impuestos y los tributos que debe hacerse. Debe también el Estado, a mi entender, recuperar las tierras agrícolas que son beneficiarias de los grandes proyectos de irrigación. Muchos proyectos como Olmos, Maje-Siwa 1, Maje-Siwa 2, Chinecas, Gallito Ciego, Chavimochic y demás, días antes o un tiempo prudencial antes de su culminación, han sido privatizadas al capital extranjero y otros al capital nacional, cuando se hizo para beneficiar a los agricultores que inicialmente poblaban esos terrenos y cuyos grandes proyectos se hicieron con inversión pública. En tal sentido, estamos cayendo al juego de que invertimos el erario nacional en beneficio finalmente del privado. Y es un aspecto que nosotros también cuestionamos. Se habla mucho también de la revisión de los tratados de libre comercio, revisión de las concesiones, que está protegido por el artículo 62 de la Constitución, el cual impide su revisión, impide además al parecer su renegociación. Creemos que en un país que proclama la lucha anticorrupción, de que proclama la transparencia, todo podría revisarse, todo puede renegociarse. En tal sentido, creemos que esa famosa estabilidad jurídica lo único que está es estabilizando algún acto que se ha hecho en contra del pueblo peruano. En tal sentido, nosotros reclamamos ahí de que este país debe revisar esos tratados internacionales que han entrado inclusive sin arancel y han conducido a quebrar las empresas peruanas. Antiguamente la avenida Venezuela, Argentina, mismo Gamarra, era más floreciente. Hoy en día han desaparecido prácticamente todas y Gamarra está que se defiende apenas. Es decir, el empresariado nacional ha sido afectado en vez de haber sido fortalecido. Eso es un tema que nosotros lo vemos con bastante preocupación. También llamamos a la formalización de la minería artesanal. Mientras la minería no esté formalizada, lógicamente dando facilidades, como puede ser una amnistía tributaria, lógicamente no van a entrar al Estado y no van a entrar a colaborar con sus impuestos y tributos para hacer más fuerte el Estado peruano. Lo mismo ocurre con la formalización del empresariado, de las pequeñas, medianas empresas y demás, y también, ¿por qué no?, con los agricultores productores de hoja de coca, que debiera el Estado explotar mucho de sus conocimientos y en alguna medida industrializar y aprovechar de la hoja de coca, por ejemplo, el rico contenido de calcio que tiene para combatir muchas enfermedades. También reclamamos que las regiones tengan que hacer su propia zonificación económica ecológica. Muchas veces una región dice, este es recurso hídrico, este es recurso forestal, este es recurso minero, pero Lima viene y dice, no, para nosotros eso es un recurso, debe ser área minera, pero señor, hay cabecera de agua, no me interesa, pero es área minera. Entonces vienen los conflictos. Entonces la autonomía que le puedan dar a las regiones para que puedan delimitar su zonificación económica, definitivamente va a traer mejor entendimiento entre el capital nacional, extranjero y las comunidades fundamentalmente. Creemos también de que la descentralización en el Perú debe fortalecerse y debe fortalecerse descentralizando un ministerio que no ha querido descentralizarse hasta ahora astutamente, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los ministerios están descentralizados en las regiones en direcciones. La Dirección de Agricultura, dependiente del Ministerio de Agricultura, la Dirección de Salud, dependiente del Ministerio de Salud. Pero no hay ninguna dirección regional de Economía y Finanzas que debiera encargarse de la tributación regional. Por ejemplo, hay empresas
que explotan los territorios en cada una de las regiones, pero ninguna tributa en esa región. Y lógicamente esto va en detrimento de todo su potencial económico, por lo menos en los indicadores, si alguien quisiera invertir. Nosotros somos de la idea de que esta descentralización deba reforzarse, valga la redundancia, descentralizando una dirección regional de economía y finanzas. Segundo, el Estado peruano está manejando este año fiscal 138.000 millones de soles. Si a cada gobierno regional le llega anualmente un promedio de 230 a 250 millones, con lo cual apenas puede hacer un hospital. Y yo parto por la idea de que a cada gobierno regional se le deba dar 1.000 millones de soles, que son 26 gobiernos regionales, incluyendo el Callao, Lima Metropolitana y Lima Provincias, porque este departamento tiene 3 gobiernos regionales, a diferencia de todos, con lo cual se gastarían 20 la educación, pero en el Perú es el 3.5, que equivale a 6.600 millones. Le da 20.000 millones de dólares para una población que son 12 millones de habitantes. Nosotros le estamos dando 6.600 para una población que ya vamos a llegar a los 35 millones de habitantes. Obviamente, esa es la causa de que estamos en último lugar en comprensión lectora. Y el Estado, aún sabiendo que estamos en último lugar en comprensión lectora, no ha movido un dedo económicamente para revertir esta realidad. Y lógicamente, también habría que atender el tema de los salarios a los maestros, que es posible triplicarlo. Posiblemente lo diga más adelante, porque para explicar esto me voy a tomar un poquito de tiempo. Y debemos pasar pues a modificar nuestro diseño curricular, mejorar nuestras universidades públicas, debemos también trabajar en el tema de la educación secundaria especializada, debemos construir también colegios y escuelas especiales para niños o adultos que tienen malformaciones congénitas o adquiridas, que el Estado poco o nada hace por ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Vladimir. Y pasamos a la rueda de preguntas por parte del panel. Cada panelista va a hacer una pregunta en la primera ronda. Usted va a tener 2 minutos para poder responderla. Y comenzamos con José Antonio Contreras. Buenas tardes. Doctor Cerrón, en su plan de gobierno, su partido promueve un Estado que regule el mercado y un Estado que controle totalmente sobre el sector minero, hidrocarburo y energético. Si lo que el Perú necesita es atraer la inversión privada para generar empleo, ¿usted cree que con estas medidas se alentaría tanto la inversión privada de la gran empresa y de la pequeña empresa? Nosotros partimos por el análisis de que si el Perú ha encontrado cierta mejoría los últimos años, recibiendo el 30% de las utilidades, la pregunta es cómo hubiera mejorado el Perú con el 70% de las utilidades. Nosotros vemos que otros países vecinos, le ponía el ejemplo de Bolivia, está cobrando el 82% de las utilidades y el empresariado transnacional está cobrando solamente el 18%. ¿Por qué en tal caso no invitamos a las empresas que trabajan en Bolivia al Perú? Si es que las de aquí se van a espantar. Es posible. Y también en Ecuador se han llegado a un convenio en el cual si hay incremento del precio de los minerales, todo incremento va a favor del Estado y ellos negocian a precio fijo. ¿Por qué en el Perú no se puede hacer eso? Yo creo que los gobernantes peruanos sabían muy bien de lo que estaban firmando y no lo han firmado por retrasados mentales, lo han firmado porque la corrupción ha hecho posible de que se firmen contratos lesivos a los intereses del Estado peruano. La pregunta de Carlos Casas. Sí, señor Cerrón, en su plan de gobierno usted menciona una reducción del IGB de 18 a 10%. Dado todas las cosas que usted ha mencionado en la exposición que ha hecho, hay muchas cosas en donde el Estado usted cree que debería intervenir, pero me gustaría saber cómo es que esta reducción del IGB de 18 a 10% se daría. Nacional, el empresariado ya sea menor, mediano o grande también, darle la preferencia, es decir, el Estado que sea un protector de sus empresas nacionales. Eso es el primer objetivo. Entonces, cuando se habló de la reducción del IGB, nosotros también pensábamos de que ahí le íbamos a dar una ayuda al empresariado, pero pensando bien,
nosotros llegamos a ser más acuciosos y nos dimos cuenta que el IGB no lo paga el empresario, lo paga el consumidor. Entonces, en tal sentido, ¿cuál es la ayuda al empresariado que debemos darle como tal? Debemos ver cómo reducimos el impuesto a la renta, que es realmente el que los hace que paguen menos a los trabajadores o hace que sean informales o los hace evadir el impuesto general de ventas. Entonces, es el impuesto a la renta realmente la mayor carga que llevan los empresarios en el Perú, que debe ser reducida, y usted dirá, bueno, eso va a traer menos recaudación del Estado, que es la preocupación, pero también va a facilitar el consumo. Y yo creo que muchas de las empresas, las medianas y las pequeñas, que son casi el 70% informales, podrían formalizarse y contribuir al erario nacional. Eso era nuestra perspectiva en este planteamiento. Muy bien, continuamos con el panel. Es el turno de Diego Macera. Gracias. Buenas tardes, señor Cerrón. De su plan de gobierno está implícito un trato diferenciado entre las inversiones nacionales y las inversiones extranjeras. Lo que quería saber era cómo se llevaría a cabo esta diferenciación. ¿Será que no puedan invertir en ciertos sectores o de repente pagarán un impuesto más alto? ¿Cómo lo ve usted? Nosotros hacíamos el análisis de que deban pagar un impuesto a la renta más alto. Es decir, que el Estado peruano debe hacerse acreedor de la mayor adjudicación de lo que se produce tras la explotación de estos recursos que inclusive son no renovables. En algún momento esos recursos van a acabarse y el Estado peruano podría caer en una pobreza súbita, como es lo que pasó en Venezuela cuando era petróleo dependiente. Nosotros en este momento nos estamos haciendo minero dependiente. ¿Qué pasaría si se agotan las reservas, explotan todo? El Estado peruano pues caería en una pobreza y más aún después de caer en esa pobreza solamente haberse beneficiado con el 30% y otras empresas exoneradas de todo tipo de tributo y otras que inclusive no quieren pagar sus impuestos. Entonces yo creo que en ese punto debe darse la negociación. Nosotros hemos planteado, esta negociación parece utópica, pero si el empresario no quisiera renegociar este término, el Estado debe proceder a la nacionalización del yacimiento, y lo decimos abiertamente. Y el Estado peruano, estoy seguro, que puede indemnizar la inversión que ha hecho y administrando el 100% puede ganar mucho más. Le pongo el ejemplo de Camisea, 0.54 centavos por dólar están pagando el millar de pies cúbicos de gas, y ellos lo están vendiendo a México entre 10 y 14 dólares. Es decir, en vez de pagar 1.135 millones de dólares de regalías, debieran pagar 23.000 millones de dólares en regalías y en impuesto a la renta. 23.000 millones es 4 veces el presupuesto nacional de la educación en el Perú, con lo cual en educación pudiera cuatruplicarse todo. Por eso digo que es factible hacer, si nosotros, así como Chile, dedica todo el cobre o el canon del cobre al ejército, nosotros pudiéramos dedicar todo Camisea a la educación del Perú y tendríamos una educación de primera. Muy bien, el turno de Gonzalo Segarra. Muchas gracias por su exposición, señor Cerrón. Yo quería preguntarle, en su exposición usted ha dicho mucho de lo que no haría, es decir, ha detallado mucho qué es lo que no funciona, según usted, en la actual economía, y nos ha dicho que cambiaría la Constitución y de alguna manera está implícito que cambiaría el modelo económico. Y con las repreguntas usted ha dicho que va a reducir el impuesto a la renta para los nacionales, pero lo va a subir para los extranjeros, ¿no es cierto? Va a bajar el IGB. Y en el fondo mi pregunta es, ¿cuál es su modelo económico y cuál es su modelo constitucional? O sea, usted va a cambiar la Constitución y ¿qué va a poner en su lugar? ¿La del 79 o una nueva? Y luego, ¿en qué se va a basar? O sea, ¿qué riqueza, ya que no la minería, porque usted dice que no quiere que seamos minerodependientes, qué riqueza, o sea, no puede haber una economía basada en el consumo si previamente no se generó una riqueza? ¿En base a qué riqueza se va a sostener esta economía peruana que usted se imagina? El Perú es un país enormemente rico en recursos naturales, pero también en recursos humanos.
Sucede que a todos los recursos humanos en el país no se le da la misma oportunidad. Por ejemplo, tenemos 2.700.000 analfabetos en la era del conocimiento. Estamos en último lugar en comprensión lectora. Tenemos el 60% de niños en la zona andina con anemia crónica, el 80% con desnutrición, y en Puno tenemos 90.000 analfabetos, al igual que en Junín 90.300 y así. Y yo me pregunto, si ese es el éxito del actual modelo económico, ¿habría que continuar con ese modelo? Tenemos a nuestros jóvenes empleados por las AFPs que cobran comisiones altísimas, explotando realmente porque ellos ni producen, solamente administran las pensiones. Y entonces, para mí, todos esos elementos constituyen un fracaso del modelo económico, que deba cambiarse, sí, con los parámetros que he mencionado, de qué Estado queremos. ¿Qué nombre debe llevar ese modelo de producción? La Asamblea Constituyente tendrá que definirlo. Hay muchos que han puesto diferentes nombres a sus modelos, caso, por ejemplo, Ecuador, que es la revolución ciudadana, en Bolivia, que es la economía comunitaria productiva, y así, ¿no? Entonces, el problema no es el nombre del modelo, el problema es cuáles son las matrices que va a conducir ese modelo. ¿Cuáles son? Porque no me he respondido. ¿Qué va a generar riqueza en ese país que usted imagina gobernar? En el Perú tenemos para generar riqueza, por ejemplo, en puntos que no se le apoya. La agricultura, con todo lo maltratada que está, es el que produce mayor ingreso económico al Estado peruano en PBI. Con todo lo maltratada y sin apoyo. Las manufacturas producen gran riqueza. ¿Y quién nos compra? Colombia y Venezuela, al país que maltratamos. Tenemos también las construcciones que generan un gran ingreso económico al país. Tenemos la recaudación de impuestos del Estado. Tenemos los transportes y después todavía viene la minería con el 4.8. Así que este país tiene múltiples espacios para hacer riqueza, sin contar el turismo y todo que podríamos explotarlo mejor. Muy bien, empezamos la segunda y última rueda de preguntas. Comenzamos con José Antonio Contreras. No hay ningún panelista de izquierda, ¿no? Doctor Cerrón, completando la pregunta que hice hace un momento, donde vemos que en su plan de gobierno usted promueve un Estado mucho más grande, mucho más controlista, y también vemos que en su plan de gobierno plantea reducir los sueldos de los funcionarios públicos. ¿Cómo se imagina usted un Estado en que tenga una administración fuerte, sólida, si no tiene gestores? Con estos gestores, con estos sueldos que usted plantea reducir, ¿cómo va a atraer al intelecto para poder manejar ese Estado? Muchas gracias. Nosotros no es que estamos planteando reducir el salario a todos los peruanos. Nosotros hablamos de la inequidad de salarios que existe en el país. No es posible, por ejemplo, que en el Ministerio de Economía y Finanzas la secretaria esté con 18.000 soles, mientras un maestro en el BRAE que trabaja a los 30 días esté con 1.800 soles. No es posible que los congresistas hasta el año 92 estén cobrando la cédula viva como si fueran congresistas activos. No es posible que los salarios que tienen los congresistas más sus asesores estén sobrepasando casi los 60.000 soles que invierte el Estado. No es posible que el señor Cipriani esté ganando 35.000 soles. No es posible que el Contralor esté ganando el doble de lo que gana el Presidente de la República, 32.000 soles, cuando el Presidente de la República gana 15.000. Entonces, nosotros cuestionamos el Banco Central de Reserva, los jueces, el Tribunal Constitucional. Hay mucha inequidad realmente de esos sueldos. Nosotros cuestionamos eso, que tenga que nivelarse para todos. Para algunos bajarán y para otros subirán. Pero lo importante es buscar de que los salarios sean dados a cada quien según su capacidad, según su necesidad y según su responsabilidad. Muy bien. La pregunta de Carlos Casas. Sí, señor Cerrón, un poco complementando la pregunta que me antecedió, los casos que usted ha mencionado, como el Banco Central, la Superintendencia de Banca y Seguros o la Contraloría, son instituciones que hoy día son vistas como islas de eficiencia dentro del aparato estatal peruano. ¿Y por qué? Porque justamente a través de los mejores sueldos pueden atraer mejores profesionales que pueden estar llevándonos a tener uno de los mejores bancos centrales hoy día y una regulación bancaria que está dentro de los estándares mundiales. Entonces,
si queremos un Estado, un mejor Estado, la idea es cómo es que podemos nosotros atraer mejor personas, mejores profesionales, si justamente lo que usted está planteando es que los sueldos de ciertos funcionarios públicos que quizás son claves disminuyan. Bueno, yo creo de que debe hacerse una convocatoria abierta a todos los profesionales, pero sin argollas, sin recomendaciones o sin invitaciones directas. Por ejemplo, cuando aumentaron el sueldo a los ministros a 35.000 soles, una ministra se hizo acreedora de ese sueldo cuando ni siquiera había acabado la universidad. ¿Eso es buscar mejor eficiencia profesional en el Estado? Lógicamente no es. Entonces, yo creo que en el Perú hay gente muy valiosa, y no solamente en la capital, sino también en el interior del país, que gustosos y con mucho amor trabajarían más aún que lo que trabaja la clase burocrática en todos estos ministerios y la Contraloría y demás. Realmente yo creo de que al peruano no se le ha dado la oportunidad en todos los niveles. Vemos en el MEF, ahí encontrar a 4 o 5 estudiantes graduados de universidad provinciana sería un éxito. Ahí entran determinados profesionales de determinada universidad. Y si tiene posgrado en Estados Unidos, más aún. Y si tiene un posgrado en la Unión Soviética, lógicamente nunca va a entrar. Eso es lo que pasa en el Perú. Y por eso es que estamos conllevados pues a la incompetencia en algunos puntos, ¿no? Muy bien, el turno de Diego Macera. Señor Cerrón, yo la verdad me confieso afín a ciertas ideas libertarias. Entonces ya imaginará usted mi emoción cuando vi pues, que había un plan de gobierno del Partido Libertario del Perú. Pero luego, mirando el plan, me di cuenta que había pues, este tarifario único para clínicas privadas, hablaba sobre los abusos del neoliberalismo y la nacionalización de los yacimientos mineros, de las líneas aéreas. Entonces, la pregunta puede parecer superficial, pero en realidad las palabras son importantes. ¿Cómo entiende usted sus ideas como libertarias? ¿Cómo entiende usted al Partido Libertario peruano, que generalmente pues, aboga por las libertades políticas y económicas que no parecen estar refrendadas dentro de su concepto de gobierno? Claro, la palabra libertaria puede tener muchos significados. Nosotros lo entendemos como partícipe de la libertad, y buscar la libertad significa que las grandes mayorías del pueblo hayan podido saciar sus necesidades vitales, sus necesidades laborales, sus necesidades soberanas, de dignidad y demás. Lógicamente hay quienes pueden entender dogmáticamente la palabra, inclusive acercarla al anarquismo, como han querido hacerlo. Pero definitivamente ese no es nuestro pensamiento. Nosotros somos un partido de izquierda, somos un partido que cree en un socialismo moderno, equitativo, y que pueda dar bienestar al país, haciendo que el reparto de los beneficios que tiene el país llegue pues equitativamente a todos los sectores. Ese es nuestro pensamiento político. Somos un partido inclusivo, un partido internacionalista que cree en la amistad de todos los pueblos del mundo para enfrentar poderes que quieren hegemonizar el planeta. Somos un partido democrático, un partido descentralista, humanista que cree en valores y principios, y un partido soberano que cree en la soberanía de la patria. Muy bien, el turno de Gonzalo Segarra. Muchas gracias. Señor Cerrón, entonces, de todas sus anteriores exposiciones, queda claro que usted lo que quiere es un Estado más grande o más participativo, digamos, en la economía, y específicamente que haga más actividad empresarial. Usted ha puesto varios ejemplos que nos llevarían a que el Estado directamente gestione determinados recursos naturales, incluso la transformación de esos recursos naturales. Y yo quería preguntarle cómo haría, dado que ese modelo ya fracasó en el Perú, ¿qué incentivos daría usted? No, o sea, le estoy hablando objetivamente, es decir, antes de los 90 tuvimos una economía basada en actividad empresarial del Estado en gran parte, y lo único que produjo son pérdidas, a eso me refiero, no estoy diciendo nada ideológico. Entonces, ¿qué cosa haría usted distinta de ese modelo en el que las grandes empresas estatales lo único que generaban era pérdidas, porque sus funcionarios no tenían incentivos para aplicar, digamos, estándares de eficiencia? Usted puso el ejemplo de Camisea,
donde usted está asumiendo que los precios se mantengan iguales y que la rentabilidad se mantenga igual, pero cuando usted cambia los incentivos y los funcionarios ya no tienen que responder a un accionista que les exige una rentabilidad, sino que tienen que responder a un Estado que les pide votos, no necesariamente va a ser tan rentable, pues. Entonces, ¿qué incentivos introduciría usted en esa gestión pública o en esa gestión de actividad empresarial del Estado para que esta vez, a diferencia de nuestra historia, se vuelva pues eficiente como usted espera? Se habla con frecuencia en el Perú de que la nacionalización ha fracasado, pero yo me pregunto dónde está el éxito del neoliberalismo. Y a eso iba mi pregunta en antes, al último lugar en comprensión lectora ante el mundo, a las masacres que se dan en Espinar, en Tía María, en Bagua, en Pichanaki, a que nuestros jóvenes nos han llevado a qué? Ese es el éxito del neoliberalismo, contrario a una política. Yo creo que si han habido problemas en las políticas anteriores, en estas también existen, y mucho más. Por eso nosotros abogamos porque el Estado pueda tomar el papel conductor. ¿Quiénes son los que trabajan en las empresas privadas en el Perú? ¿Acaso no somos los mismos peruanos? ¿O han traído un cerebro extraterrestre que pueda hacer ahí los cálculos, las dimensiones, las negociaciones? No, somos los mismos peruanos. Pero si los mismos peruanos se encuentran con mal incentivo, en alguna medida, lógicamente harán. Pero si el Estado sabe incentivar a sus trabajadores con mejores salarios, mejores condiciones, mejor oportunidad, definitivamente este Estado va a cambiar. Y nosotros no solamente decimos pues que el Estado exportador de materia prima sea lo bueno, no, nosotros queremos pasar al Estado industrializador, aunque sea incipiente, pero empecemos la industrialización. Aquí en el Perú existe una Sociedad Nacional de Industria, Petróleo y Minería, y yo quiero saber qué industria se ha hecho en el Perú la última década. No hay ninguna industria. Huancayo tenía la maltería, textil, la fábrica Los Andes, Inca Kola. Hoy en día no existe nada. Entonces, ¿a santo de qué se llama sociedad de industria? Eso es mi pregunta. Entonces, entremos a la industrialización sin miedo, generemos empleo, generemos valor agregado, démosle a nuestros jóvenes y a nuestro pueblo la oportunidad de trabajo. Ese es el mundo que queremos cambiar. Ya, señor Cerrón, con todo respeto, usted no ha venido a preguntar, sino a responder. El que tiene que preguntar acá somos nosotros. Entonces, usted no me ha respondido qué incentivos va a introducir para que la burocracia o la tecnocracia de la actividad empresarial esta vez se vuelva eficiente. Y estoy hablando no de los empleados a los que les sube el sueldo, sino a los gestores que cuando responden a accionistas privados tienen que reportar rentabilidad económica, no política. Entonces, usted no sé, el ¿ha Estado, pensado en algún incentivo de...? El Estado es un gestor. Yo conozco países que trabajan enteramente de manera estatal todas sus políticas públicas y son poderosas. No va a decir que no existe. Si, por ejemplo, tiene alguna alergia, hablar, por ejemplo, de Cuba, ahí vamos a ver, vamos a ver que la educación es enteramente estatal y es poderosa. Pero no estamos hablando de políticas sociales. Pero es política estatal. La medicina es totalmente poderosa y es estatal. El manejo del deporte es 100% estatal y tienen campeones mundiales. La fabricación de medicinas, de vacunas, es enteramente estatal y provee a todo ese país. ¿Por qué quitarle réditos a la administración estatal? Muy bien. ¿Qué produce? ¿Qué produce? Produce lo que no hemos producido nosotros. Perdón. Ya estamos con el tiempo. Le agradecemos al candidato presidencial por Perú Libertario, Vladimir Cerrón. Le damos, como ha estado se ha ceñido exactamente al tiempo, le damos 1 minuto, si quiere hacer una reflexión final. Muchísimas gracias. Muchas gracias también al auditorio. Solamente mencionarle de que Perú Libertario es un partido provinciano que se abre espacio en un ámbito donde realmente es difícil, pero no es imposible, y soñamos con un país más equitativo, un país que algún día no tenga analfabetos, un país en el cual todos puedan acceder a un sistema de salud, un país que se haga, que se adjudique las mejores rentabilidades tras la explotación de sus recursos,
un país que promueva una sociedad basada en valores y en principios y no en mercantilismos, un país que defienda sus instituciones como SEDAPAL y demás para que sea en beneficio del propio pueblo peruano. Esa es la sociedad que nosotros queremos y por la cual luchamos y por la cual estamos trabajando. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al candidato presidencial, gracias al panel. Muchísimas gracias al candidato presidencial de Perú Libertario, Vladimir Cerrón, por su participación en este foro, candidatos presidenciales y sus programas económicos. Vamos a hacer a continuación un receso de 5 minutos.